Bajo el resplandor mortecino de una farola que parpadeaba como un corazón cansado, Mateo apretaba la mano de su hija, Elena. En los bolsillos de su chaqueta desgastada no había más que un par de monedas y un nudo de ansiedad que no lo dejaba respirar. Para Mateo, la vida no era un juego, sino una batalla de resistencia. Por eso, cuando vio a Elena fascinada ante el tablero cuadriculado de un club exclusivo en la Quinta Avenida, sintió miedo. Él sabía que el ajedrez era un deporte de reyes, y ellos, en el mejor de los casos, eran peones intentando no ser devorados por el alquiler. «Vámonos, Elena», susurró con voz quebrada, «ese mundo no es para nosotros». Pero la pequeña, con los zapatos gastados y los ojos encendidos por una lógica ancestral, no retrocedió. Se soltó del agarre de su padre y caminó hacia la mesa central, donde Julián Bane, el implacable CEO de Tetzlogix y gran maestro internacional, esperaba a su próximo rival con una sonrisa de absoluta suficiencia. El silencio en la sala se volvió denso, casi sólido. Mateo intentó intervenir, pidiendo disculpas con la cabeza gacha ante los hombres de traje italiano que rodeaban la mesa, pero Bane, divertido por la interrupción de la clase baja en su santuario, hizo un gesto para que lo dejaran. «Déjala, papá», dijo el magnate con un tono aterciopelado que escondía un filo de acero. «Veamos qué tiene que decir la infancia frente a la estrategia pura». Mateo se quedó paralizado, con el corazón martilleando contra sus costillas, mientras su hija de 7 años se sentaba en la silla de cuero que le quedaba inmensa. Elena no miró al hombre, miró la madera del tablero. Sus manos pequeñas, aún manchadas con la tiza de la escuela pública, se cernieron sobre las piezas blancas. El aire parecía vibrar. Mateo estaba a punto de tomarla de los hombros para sacarla de allí cuando Elena realizó su primer movimiento. No fue una apertura clásica, ni un movimiento de libro. Con una precisión gélida y una velocidad que desafiaba su edad, avanzó un peón y luego, tras la respuesta inmediata y burlona del CEO, sacrificó su propio caballo en una maniobra que parecía un suicidio táctico. El rostro de Julián Bane cambió en un milisegundo. La sonrisa se desvaneció, reemplazada por una palidez cadavérica. Aquel sacrificio no era un error de principiante, era el inicio de una red de mate que solo unos pocos genios en la historia habían sido capaces de visualizar. Bane, el hombre que controlaba mercados globales, sintió un sudor frío recorriéndole la nuca. Miró a la niña y luego al padre, quien seguía allí de pie, sin entender que su hija acababa de poner en jaque no solo un rey de madera, sino todo el imperio de arrogancia del hombre más poderoso de la ciudad. El CEO movió su torre con dedos temblorosos, tratando de encontrar una salida en un laberinto que la niña había construido en apenas 3 segundos. Elena ni siquiera parpadeó. Su mano voló hacia la reina, y el sonido de la pieza golpeando el tablero resonó como un disparo en la catedral del silencio. El silencio que siguió al movimiento de la reina de Elena fue tan absoluto que el leve zumbido del sistema de climatización del club pareció un estruendo. Julián Bane no apartaba la vista de la posición. Sus ojos se movían frenéticamente de un cuadrante a otro, buscando el error, la fisura, el momento en que la lógica de una niña de 7 años se quebrara ante la complejidad del juego profesional. Pero no encontró nada. Lo que veía era una arquitectura de destrucción perfecta. La reina blanca no estaba atacando directamente al rey negro, sino que se había colocado en una casilla aparentemente inofensiva, cortando las líneas de escape y coordinándose con un alfil que Mateo ni siquiera había notado que estaba activo. Mateo, de pie detrás de su hija, sentía que el suelo desaparecía bajo sus pies. No entendía de aperturas sicilianas ni de defensas indias de rey, pero conocía el lenguaje corporal de los hombres poderosos. Había trabajado como conserje en oficinas similares a esta y sabía identificar el momento exacto en que un ejecutivo perdía el control de una negociación. Ver ese mismo terror en el rostro de Bane, un hombre cuya fortuna podría comprar el barrio entero de Mateo 10 veces, era irreal. El CEO estiró la mano hacia su corbata de seda, aflojándola mientras el aire en la sala se volvía cada vez más escaso. Los espectadores, hombres y mujeres que minutos antes miraban a Mateo con un desprecio mal disfrazado, ahora se inclinaban hacia adelante, rompiendo el protocolo, susurrando entre ellos con incredulidad. «¿Quién te enseñó esto?», preguntó Bane, su voz ahora ronca, despojada de la prepotencia anterior. Elena no respondió. No por timidez, sino porque su mente parecía estar en otro plano de existencia. Para ella, los hombres de traje y las lámparas de cristal no existían, solo existían las tensiones geométricas entre las piezas. Mateo dio un paso al frente, con la intención de llevarse a su hija antes de que la situación se tornara peligrosa. «Señor, lo siento, ella solo juega en el parque, con los ancianos que se reúnen allí», alcanzó a decir Mateo, tratando de que su voz no temblara. «Elena, vámonos ya. Esto ha sido suficiente». «No», interrumpió Bane bruscamente, sin levantar la vista. «No se van a ninguna parte.
Todavía no. El magnate movió su alfil, un intento desesperado de crear una distracción en el flanco de dama, tratando de forzar a la niña a defenderse. Era un movimiento sucio, una trampa psicológica diseñada para asustar a alguien sin experiencia. Pero Elena no se inmutó. Con la misma calma con la que uno recoge una flor, ignoró el ataque a su flanco y avanzó su torre central. Fue un movimiento de una elegancia matemática aterradora. Mateo vio cómo los expertos en la sala ahogaban un grito de sorpresa. La niña no estaba jugando para ganar material, estaba jugando para atrapar el alma de la posición. Vane se hundió en su silla. Por primera vez en décadas, se sintió pequeño. Recordó sus años en la universidad de élite, sus maestros privados, las computadoras de análisis de última generación que utilizaba para entrenar. Todo eso parecía basura frente a la intuición pura de la hija de un hombre que, a juzgar por sus manos callosas, se ganaba la vida con el sudor de su frente. La humillación empezaba a transformarse en algo más, una curiosidad depredadora. Vane sabía reconocer el valor, y lo que tenía frente al no era una niña, era un activo invaluable, un milagro biológico que ocurría una vez cada siglo. Hagamos esto más interesante, dijo Vane, recuperando un poco de su compostura, aunque sus manos seguían inquietas. Si me ganas esta partida, no solo te daré este trofeo de oro que decora la sala. Pagaré la educación de tu hija en cualquier institución del mundo que elijas. Y para ti, papá, habrá un puesto en mi junta directiva. Mateo sintió un mareo súbito. La propuesta era tan absurda que parecía una broma cruel. Miró a Elena, esperando ver en ella la misma confusión, pero la niña solo miró a su padre una fracción de segundo. En sus ojos no había ambición, solo una pregunta silenciosa. ¿Puedo seguir jugando? Mateo asintió lentamente, casi sin darse cuenta, impulsado por una mezcla de esperanza y terror. La vida que conocían, las noches de cena escasa y las facturas sin pagar, estaban suspendidas de un hilo de madera y plástico. La partida continuó, pero el ritmo cambió. Vane ya no jugaba con arrogancia, sino con la ferocidad de un animal acorralado. Empezó a utilizar el tiempo a su favor, agotando los minutos, tratando de poner nerviosa a la pequeña. Cada vez que Elena movía, él se tomaba 10 minutos para responder, mirándola fijamente, intentando quebrar su concentración con su presencia imponente. Mateo observaba el reloj de arena en la mesa, sintiendo que cada grano que caía era una gota de su propia sangre. Los murmullos en el club se intensificaron. Un periodista que solía cubrir los eventos financieros del CEO sacó su teléfono y comenzó a grabar discretamente. Esto ya no era un simple juego de club, era la caída de un ídolo frente a una fuerza de la naturaleza. De repente, Elena se detuvo. Por primera vez en toda la noche, su mano vaciló sobre el tablero. Miró la posición, frunció el ceño y luego miró a la ventana, donde la lluvia empezaba a golpear el cristal. Vane dejó escapar un suspiro de alivio, una pequeña sonrisa triunfal asomó en la comisura de sus labios. Pensó que finalmente la complejidad del medio juego había superado la capacidad de procesamiento de la niña. Es el final del camino, pequeña, pensó el CEO, preparando su siguiente movimiento destructivo. Pero Elena no estaba confundida. Estaba calculando. Papá, dijo ella en un susurro que cortó el aire. Si muevo la reina ahí, el señor se va a poner muy triste. Vane frunció el ceño, confundido por el comentario infantil. No te preocupes por mis sentimientos, niña. Mueve, desafió él. Elena suspiró, como si le doliera lo que estaba a punto de hacer. Tomó su reina y la deslizó por la diagonal larga, colocándola justo en el centro del fuego cruzado, en una casilla donde 3 piezas negras podían capturarla de inmediato. Fue un movimiento que, a ojos de cualquier aficionado, era un error garrafal, un regalo absoluto. Vane soltó una carcajada nerviosa y extendió la mano para tomar la reina con su torre. Pero, a mitad de camino, su mano se detuvo en el aire. Sus ojos se abrieron tanto que parecieron querer saltar de sus órbitas. Si capturaba la reina, el caballo de Elena saltaría a la casilla F3, dando un jaque doble que obligaría al rey a moverse a una esquina muerta, donde un peón insignificante entregaría el golpe de gracia en 2 movimientos. Si no capturaba la reina, perdía su propia dama y su defensa se desmoronaba en 3 jugadas. No era un error. Era una ejecución pública disfrazada de sacrificio. Vane retiró la mano como si el tablero estuviera ardiendo. Miró a su alrededor, buscando el apoyo de sus colegas, pero solo encontró rostros pálidos y cámaras de teléfonos capturando su derrota. Es un mate en 7, dijo una voz desde el fondo de la sala. Era el actual campeón estatal, que observaba la escena con una mezcla de envidia y adoración. No importa lo que haga, Julián. Estás muerto. Vane se desplomó contra el respaldo de la silla. El gran CEO,
El tiburón de las finanzas, el hombre que nunca pedía perdón, se quedó mirando el tablero durante lo que parecieron horas. Finalmente, con un gesto tembloroso, extendió la mano y volcó su propio rey sobre el paño verde. El sonido de la madera cayendo fue el fin de una era. «He perdido», susurró Vane, casi para sí mismo. Se hizo un silencio sepulcral, seguido de un estallido de aplausos que sacudió las paredes del club. Mateo corrió hacia su hija y la alzó en brazos, las lágrimas nublando su vista. Elena, sin embargo, no celebraba. Solo miraba al CEO con una curiosidad melancólica. Vane se puso de pie, se ajustó la chaqueta y miró a Mateo a los ojos. La derrota lo había transformado. Ya no había desprecio en su mirada, sino una especie de respeto religioso, el tipo de respeto que un hombre siente ante algo que no puede explicar. «Mi oferta sigue en pie», dijo Vane, su voz recuperando una autoridad más serena. «Pero hay algo que no entiendo. Ese último movimiento, esa entrega de la reina, no es algo que se aprenda en el parque con los viejos. ¿De dónde sacaste esa idea, Elena?» La niña se encogió de hombros mientras se aferraba al cuello de su padre. «No la saqué de ninguna parte», respondió con sencillez. «Las piezas me dijeron que estaban cansadas de estar en el mismo sitio. La reina quería irse para que el peón pudiera ser el héroe». Vane tragó saliva. Se dio cuenta de que no estaba ante una buena jugadora, sino ante alguien que entendía el alma de las cosas. Se acercó a su escritorio personal al fondo de la sala y sacó un contrato en blanco y una pluma de oro. Sabía que el mundo entero querría un pedazo de esa niña a partir de mañana, cuando el vídeo se hiciera viral, y él quería ser el primero en asegurar que su nombre estuviera ligado al de ella. Pero antes de que pudiera escribir una sola palabra, la puerta principal del club se abrió de golpe, dejando entrar el aire frío de la noche y a un grupo de hombres vestidos de oscuro que no parecían ajedrecistas ni empresarios. Los recién llegados no miraron a Vane, ni al trofeo, ni la opulencia del lugar. Sus ojos se clavaron directamente en Elena. Mateo, sintiendo un instinto de peligro ancestral, apretó más fuerte a su hija contra su pecho. El líder del grupo, un hombre con una cicatriz que le cruzaba la ceja derecha y un abrigo que ocultaba algo pesado en su costado, caminó hacia el centro de la sala con una calma que hizo que los aplausos murieran al instante. «Vaya, vaya», dijo el hombre de la cicatriz, mirando el tablero. «Así que aquí es donde se escondía la pequeña prodigio. Julián, espero que no hayas pensado que podías quedártela solo para ti. Algunos de nosotros hemos estado buscándola desde que su madre desapareció con los secretos del algoritmo». Mateo sintió que la sangre se le congelaba. Mencionaron a su esposa, la mujer que supuestamente los había abandonado hacía 5 años y de la que no habían vuelto a saber nada. Vane dio un paso al frente, tratando de recuperar su territorio. «Este es un club privado, Novak. No tienes jurisdicción aquí», dijo el CEO con firmeza, aunque su voz carecía de la fuerza de antes. «No busco jurisdicción, Julián. Busco el código», respondió Novak, ignorando por completo al magnate y acercándose a Mateo. «Entréganos a la niña, Mateo, y tal vez te dejemos vivir lo suficiente para ver cómo su mente cambia el curso de la historia. O puedes intentar salir de aquí y descubrir por qué el ajedrez no es el juego más peligroso que se juega en esta ciudad». Mateo retrocedió, sus ojos buscando desesperadamente una salida, mientras los invitados del club se apartaban, temerosos de verse envueltos en algo que claramente superaba su comprensión del mundo financiero. Elena, en los brazos de su padre, miró al hombre de la cicatriz y, por primera vez esa noche, una sombra de reconocimiento cruzó su rostro. No era miedo, era una comprensión profunda, como si estuviera viendo la siguiente jugada en un tablero mucho más grande y oscuro que el de madera. «Papá», susurró la niña al oído de Mateo, «el caballo negro acaba de entrar en el castillo. Tenemos que saltar». Antes de que Mateo pudiera preguntar a qué se refería, las luces del club estallaron en 1000 pedazos, sumergiendo la sala en una oscuridad absoluta. Los gritos de pánico llenaron el aire, y en medio del caos, Mateo sintió una mano pequeña tirando de su chaqueta, guiándolo con una seguridad sobrenatural a través de las mesas y las sillas, moviéndose en la penumbra como si pudiera ver el calor de los cuerpos y los ángulos de la habitación. «Por aquí», escuchó la voz de Vane en medio del desorden. «En el sótano hay una salida que conecta con el metro». Mateo no sabía si confiar en el hombre que acababa de intentar comprar la vida de su hija, pero no tenía otra opción. Los hombres de Novak estaban encendiendo linternas tácticas, cuyos haces de luz cortaban la oscuridad como sables de plata. El estruendo de los disparos comenzó a rebotar contra las paredes de mármol, no dirigidos a ellos, sino a las cámaras de seguridad y a las cerraduras electrónicas. Estaban sellando el edificio. «Corre, papá», dijo Elena, su voz ahora extrañamente tranquila, casi monótona. «El próximo movimiento es el más importante».
El estruendo de los disparos y el crujido de los cristales quedaron atrás cuando Mateo, Elena y un Julián Vane visiblemente desmoronado se deslizaron por la estrecha trampilla que conducía a las entrañas de la ciudad. El sótano olía a humedad y a secretos antiguos, un laberinto de tuberías de vapor que siseaban como serpientes de metal. Mateo corría con los pulmones ardiendo, sintiendo el peso de su hija sobre su pecho y el peso de una verdad que amenazaba con aplastarlos. Su esposa no se había ido. Ella había escondido algo en la mente de Elena, algo que convertía el ajedrez en un simple lenguaje infantil comparado con el poder que la niña custodiaba. ¿Qué algoritmo?, rugió Mateo, deteniéndose un segundo bajo una luz roja de emergencia que bañaba el túnel de un tono carmesí. Vane, dinos la verdad o aquí nos separamos. Vane, con el traje destrozado y el sudor borrando su máscara de frialdad, se apoyó contra la pared. Tu esposa no era una matemática común, Mateo. Trabajaba en la arquitectura de la inteligencia predictiva absoluta. Ella no creó un programa, creó una forma de ver el tiempo. Ella creía que el destino no es azar, sino una serie de movimientos obligatorios. Y parece que Elena no heredó su talento, ella es el contenedor del código final. Lo que viste en el tablero no fue ajedrez, fue Elena calculando las probabilidades de la realidad. Un golpe seco resonó arriba. Los hombres de Novak ya estaban en el sótano. El tiempo se había agotado. Elena se deslizó de los brazos de su padre y caminó hacia una enorme puerta de hierro que bloqueaba el paso hacia las vías del metro. La puerta estaba cerrada con un teclado digital de alta seguridad, un sistema de cifrado que tardaría años en ser vulnerado por una computadora convencional. Elena, no hay tiempo, tenemos que buscar otra salida, gritó Mateo desesperado. Pero la niña no lo escuchó. Sus dedos pequeños empezaron a bailar sobre el teclado con una cadencia hipnótica. No miraba los números, miraba el espacio entre ellos. Sus ojos, antes llenos de la ternura de una hija, ahora reflejaban una profundidad cósmica, una frialdad de diamante. En su mente, los rostros de su padre, el CEO y los perseguidores eran piezas en un tablero infinito. Mate en 3, susurró Elena. La puerta se abrió con un chasquido hidráulico justo cuando las linternas de Novak aparecían al final del pasillo. Pero Elena no se detuvo. Al otro lado, en el andén vacío de una estación fantasma, un tren fuera de servicio aguardaba con los motores en marcha, como si supiera que ellos llegarían en ese preciso segundo. Subieron al vagón mientras las balas impactaban contra el metal. El tren comenzó a moverse, ganando velocidad hacia la oscuridad de los túneles olvidados de Nueva York. Dentro del vagón, el silencio era absoluto. Vane se sentó en el suelo, derrotado por la magnitud de lo que acababa de presenciar. Mateo se arrodilló frente a su hija, buscándole la mirada, buscando a su pequeña de nuevo. «Elena, ¿qué acaba de pasar?», preguntó con voz trémula. La niña se acercó a la ventana oscura. Por un momento, su reflejo mostró algo más que una niña, mostró una estratega que ya no pertenecía al mundo de los hombres comunes. «Mamá no me dejó sola, papá», dijo ella, sacando de su bolsillo un pequeño peón de madera que había tomado del club. Ella me enseñó que el peón es la pieza más poderosa porque es la única que tiene el valor de no retroceder nunca. Los hombres que nos siguen creen que controlan el juego, pero ellos solo ven el tablero. Yo veo las manos que lo mueven. De repente, el teléfono personal de Julián Vane vibró. Él lo miró con horror. En la pantalla, todas sus cuentas bancarias, sus acciones y su imperio financiero estaban siendo transferidos a fondos de caridad y cuentas anónimas de ayuda social en los barrios más pobres de la ciudad. El sistema de Tetslogix estaba siendo reescrito en tiempo real. «Me está arruinando», gritó Vane, mirando a la niña. «Ella está destruyendo todo lo que construí». «No lo estoy destruyendo», corrigió Elena sin mirarlo. «Estoy equilibrando el tablero. Estabas jugando con demasiadas ventajas, y así no es como se aprende a ser un gran maestro». El tren emergió de los túneles hacia un puente que cruzaba el río Hudson. El amanecer empezaba a teñir el cielo de un naranja eléctrico. Mateo miró a su hija y comprendió que el hombre que entró en aquel club de ajedrez buscando unas monedas ya no existía. Ahora era el guardián de la mente más brillante que el planeta había conocido, un padre que debía proteger a un nuevo tipo de Mesías. «¿A dónde vamos ahora?», preguntó Mateo, viendo cómo las luces de la ciudad quedaban atrás. Elena puso el peón de madera en la palma de la mano de su padre y cerró sus dedos sobre él. «A donde ellos no pueden seguirnos, papá. Fuera del tablero. El juego de ellos ha terminado. El mío acaba de empezar». Mientras el tren se perdía en el horizonte, en las pantallas de Times Square y en todos los dispositivos del mundo, una imagen reemplazó a las noticias. Un tablero de ajedrez con una sola frase que hizo temblar a los gobiernos y corporaciones del planeta. «Es el turno de las blancas». La pequeña hija de un padre pobre no solo había vencido al CEO,
Había decidido que el mundo entero necesitaba un nuevo movimiento inicial, y ella era la única que sabía exactamente cómo ejecutarlo. Bajo la luz del nuevo sol, Mateo sonrió por primera vez. No sabía qué les deparaba el futuro, pero sabía que, con Elena a su lado, la humanidad finalmente iba a dejar de jugar al azar para empezar a jugar con inteligencia. El rey había caído, el peón se había coronado, y la partida de la historia acababa de dar su primer vuelco magistral.